Puedo decir, los gobernadores tienen mejor aprobación de gestión que el presidente en las provincias. ¿Me equivoco, Gustavo Córdoba? Buenas tardes, somos Silvia, Marcelo, Laureano. ¿Qué tal? No hay ningún error. Y déjame decirte que esta es una de las claves que hay que empezar a mirar ni bien empiece el año electoral, toda vez que, si bien es una elección nacional, se vota por provincias y tenemos la percepción de que esta va a ser una elección muy distinta a todas las que hemos tenido en el pasado, más allá de la rareza que son para la Argentina estas elecciones intermedias. No sé si sabían que solamente Estados Unidos y nosotros tenemos este tipo de elección. Así que este dato de los gobernadores viene a ser el primer indicio de que, bueno, todos los gobernadores miden mejor que el presidente en sus respectivas provincias y esto puede incidir de alguna manera en el calendario electoral, ¿no? Ujú. Ujú. Sobre todo pensando en Misiones, ¿cómo son los números acá, Gustavo? Bueno, no, la gestión de Pasalaco está muy bien vista, casi llegando a un 60% de aprobación, ¿no? Con una distancia importante respecto de la aprobación de gestión que tiene Milei, que si bien en Misiones no está nada mal, hay que convenir que la gestión provincial es mucho mejor vista que la gestión nacional. Me parece que ahí está la gran clave del NEA y del NOA incluso, porque eso se verifica prácticamente en todas las provincias y quizás en donde se da la mayor diferencia en contra de Milei es en la provincia de Buenos Aires, que es la que le termina poniendo el promedio nacional siempre a todas las encuestas, ¿no? Si un presidente está mal en provincia de Buenos Aires, prácticamente el número que tenga en la provincia de Buenos Aires va a ser el promedio nacional. Sí, o sea que si hoy vamos a Kicillof, Milei, vamos a votar, gana Kicillof. En provincia de Buenos Aires casi Sí, con seguridad. Ujú, seguro. A ujú. nivel país, yo diría, hay que seguir atentamente la eventual fragmentación aún más todavía del sistema político argentino. No hay ninguna garantía de lo que hoy es, mañana sea, como es hoy. Entonces yo no pondría las manos en el fuego porque el sistema de representación política continúe como hasta ahora. Eventualmente hay que pensar que al gobierno se le va a dificultar mucho enfrentar a los oficialismos provinciales, Ujú. porque muchos gobernadores tienen participación en algún proyecto nacional y como tal van a intentar ganar sus respectivas provincias. Ujú. Por ejemplo, Yarlora, Puyaro, Nacho Torres, Frigerio, Sáenz en Salta, te podría decir también Rolo Figueroa, Beretilnec, cada uno va a intentar, lo mismo en Misiones, digamos, la renovación va a intentar también obtener un triunfo si se les presenta la posibilidad. Eso significa un problema para Milei porque en el actual sistema de elección, en la boleta única que se va a implementar por primera vez en muchas provincias, sin tener cultura de haber votado previamente con ese instrumento, no va a estar la foto de Milei. Claro, Pequeño detalle. Y exactamente. sabemos de antemano que muchas veces la traslación de voto del líder a sus candidatos, y es un fenómeno cada vez menos frecuente Ujú. o cada vez más especial, ¿no? Se da en muy poquitas ocasiones y en contextos muy especiales. Habrá que ver cómo sortea este doble obstáculo el gobierno, ¿no? Porque es una estructura además, como si eso no le generara problemas, es una estructura electoral que, bueno, adolece de mucha improvisación, ¿no? Ujú. Y de muchas internas. Milei lanza con Karina su partido, por un lado, pero después cita a los gobernadores y es como que hay cierto acuerdo con algunos distritos. ¿Vos lo ves jugando algo solo para juntar tropa propia o teniendo que sí o sí acordar con los gobernadores, Gustavo? Lo que pasa es que hasta qué punto los acuerdos de hoy en la Argentina son duraderos, ¿no? Ah, sí, es cierto. Digo, es previsible que los gobernadores sean pragmáticos, de hecho lo son, la mayoría, por no decir la totalidad. Es la primera vez que los gobernadores en su gran mayoría siempre fueron mayoritariamente peronistas y es la primera vez que se da en la Argentina moderna, democrática, que tan solo 5 de 24 son peronistas. Esto le da un tono especial a la disputa política electoral, pero de ninguna manera esto sienta un precedente favorable al gobierno nacional, todo lo contrario, porque
los gobernadores saben que la representación que consigan, tanto en diputados como senadores, son elementos valiosísimos a la hora de seguir negociando con el gobierno nacional. Entonces, ¿por qué le regalarían a Milei la representación política nacional? Exacto. Exacto. Aunque falta un montón. ¿Pero lo ves a Milei consiguiendo mayorías en las cámaras? Mira, nosotros pensamos que Milei va a estar mucho más cerca de lo que obtuvo en primera vuelta que en segunda, en primer lugar. Segundo, no vemos que las elecciones del año próximo sean muy favorables al gobierno. Depende, yo creo, de la economía, ¿no? Es como que la frase de James Carville, que asesoraba a Bill Clinton cuando él decía, ¿es la economía estúpido? Bueno, nosotros podemos complementarle esa frase y podemos decir hoy, es y será la economía estúpido. ¿Por qué? Porque la elección intermedia sirve básicamente para dos cosas. Por un lado, ordena liderazgos internos, renueva o saca e instaura nuevos liderazgos en todos los espacios políticos, incluido el oficialismo y la oposición, o bien sirve para premiar y castigar el desempeño económico de los gobiernos de turno. Entonces, si el gobierno llega, como llegó Macri en el 2017, no con una economía ordenada, pero que prometía ordenarse, recuerden ustedes que Macri recibió un voto premio, un voto continuidad, un voto apoyo importantísimo, la famosa ola amarilla, ¿no?, que sacó 41 puntos. Sí. Después, en abril del año siguiente, devaluó y bueno, estamos hablando de otra cosa ya. Ahora, o puede darse el caso de que llegue con una economía en recesión, como le pasó a Alberto Fernández por la pandemia, Sí. en cuyo caso recibió un voto castigo fenomenal y podemos decir incluso que el gobierno de Alberto Fernández terminó en esa elección intermedia, ¿no? Entonces, el gobierno de Milei, yo no tengo claro si el problema de confianza que tiene por el cual no hay dólares, porque no ingresan dólares de inversionistas extranjeros, ni tampoco de los inversionistas locales, le va a permitir llegar con una economía ordenada. Yo creo que el gobierno lo que está tratando de hacer es la de tratar de pasar desapercibido y que el tiempo se consuma lo más rápido posible para tratar de llegar con algo que muestre algo de recuperación el año próximo, ¿no? Porque la verdad, si el gobierno va en un esquema de recesión económica, se expone a un voto castigo importante también. Sí, pero del otro lado, vamos a la oposición. ¿Toma fuerza Cristina? ¿Qué pasa del otro lado con la oposición para poder aprovechar este momento de Milei? Nadie lo va a aprovechar porque, mira, yo te voy a dar un ejemplo de lo que pasó cuando Macri perdió con Alberto Fernández. Cambiemos, en esa elección quedó totalmente desarticulado. No se hablaban entre sí, tenían una interna fenomenal, se peleaban todo el tiempo. Sí. Llegó la elección intermedia de la pandemia y Cambiemos no había cambiado, no había diseñado una estrategia para que la gente los votara. Y sin embargo la gente los eligió para dar el voto castigo al gobierno. Fue tal la equivocación de Cambiemos, de creer que los votaron a ellos para que sean gobierno, que empezaron a repartir algo que no tenían. 2 años antes se pensaba que Cambiemos iba a ser gobierno. Y sin embargo, ¿cómo salió Patricia Bullrich en la elección del año pasado? Salió tercera con 20 puntos. ¿Qué significa eso? Que la gente elige y va a encontrar a quien votar independientemente de que la oposición esté lista o no. En este caso lo que estamos viendo es que la oposición no está lista. Pero eso no implica que la gente no elija a quién votar. Es más, yo te diría que hoy hay que ser muy cuidadosos porque tenemos un gobierno al cual el sistema democrático pareciera que le causa algún tipo de prurito, ¿no? El tema de los controles, un gobierno que se llena tanto la boca de auditorías y sin embargo vos te pensás que este gobierno resiste una auditoría en el Ministerio de Capital Humano con el tema de los alimentos o los contratos con la OEI. Yo creo que no. Pero al margen de eso, fíjate, la democracia solamente existe con los partidos políticos. Sin partido político no hay democracia. Y la vida interna de los partidos políticos, yo te diría, es muy relevante, es muy importante. Tan es así que a mí no me molesta que los partidos políticos tengan disputa para ver quién conduce. Lo que sí me molesta es que los partidos políticos y la conducción y los líderes no entiendan el contexto en el cual se da esta pelea. Porque eligen los medios y eligen las redes sociales para pelearse. Entonces, yo lo que le criticaría hoy a todas las fuerzas políticas, porque inclusive el gobierno tiene internas poderosísimas,
ni hablar del PRO, ni hablar el radicalismo, por ejemplo, lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires, obviamente el peronismo, deberían ser menos transparentes en esas peleas, porque en general a la gente le importa poco y nada, ¿no? La pelea interna de los espacios políticos. Así es, así es. En este contexto donde los gobernadores miden mejor, ¿no sería sobre todo una cuestión de estrategia política decir, bueno, creemos partidos provinciales, espacios provinciales, tipo la Renovación, digo, por mencionar el caso nuestro? Es que eso ha ido pasando. Es que eso, Río Negro, Chubut, mira Neuquén, mira Salta, mira Córdoba, ¿eh? Digo, esto que vos estás señalando, ¿sabés cómo le denomino yo a eso? Lo vengo hace mucho tiempo que le venimos señalando esto como una especie de voto refugio. Digo, el desencanto o el descreimiento de las estructuras nacionales genera que los partidos provinciales o provincialistas terminen generando una gran aceptación, porque toleran y aceptan a votantes de todos los frentes nacionales. ¿Y los ves a los grandes en ese esquema? A un Puyaro, a un Kicillof, a un Yariora. Mirá, no importa quién encabece, no tengo dudas de que el próximo gobierno va a ser de coalición. Y ahí, ¿quién puede determinar dentro de una coalición quiénes son los que están adentro y quiénes son los que están afuera? Yo creo que hoy por hoy la Argentina va a tener que aprender, sobre todo la dirigencia, ¿no?, a generar cultura coalicional. Esto es aprender a tomar decisiones sin pelearse, resignando, ¿no?, espacios o resignando decisiones. Porque inevitablemente va a ser así. A pesar de que falta tiempo todavía para hablar de post-mileísmo, lo concreto y lo real es que después de Milei, ¿no?, gobernar en la Argentina va a tener otro significado, porque Milei de alguna manera es un antes y un después para muchas cosas. Fíjate, Milei se cargó en una elección a los dos grandes movimientos populares del siglo XX en la Argentina, tanto el radicalismo como el peronismo. Sí. Hoy por hoy, si vos los medís en términos de intención de voto a nivel nacional, dan lástima. Es decir, la representación política argentina está mutando, está cambiando, se está resignificando. Y frente a eso, la política, sostengo, debe ayornarse. Si no, los partidos provinciales van a seguir creciendo, no tengas ninguna duda. Sí. Milei decía anoche en la entrevista que esperaba un acuerdo, una alianza con el PRO, ahora que está muy cercano a Mauricio Macri. ¿Vos los ves juntos? Mirá, yo lo que creo es que Macri ha sacado una enorme ventaja negociando el apoyo al veto de la universidad pública. Estamos viendo ahora que Macri se ha quedado con la Secretaría de Energía, se ha quedado con un sillón en el directorio de YPF y bueno, hay otros lugares importantes que seguramente nos vamos a ir enterando con el transcurrir de los días. Creo que eso ha sido una especie de negocio a cielo abierto, ¿no?, de parte de estas dos fuerzas políticas. Sí. Me llama la atención que nadie diga nada de algo realmente obsceno, ¿no?, de un toma y daca político, negocio, o de negocio político, o de negocio puro, porque evidentemente Macri, no sé si le importa tanto la gobernabilidad como defender sus intereses económicos, ¿no? Entonces, pero en términos electorales yo creo que Macri tiene un problema, porque Milei hoy tiene gran parte del voto del PRO, sin lugar a dudas. Habrá que ver en cada provincia cómo se verifica eso, porque, por ejemplo, Córdoba, que es un bastión, que alternativamente Milei y Macri confundieron el antikirchnerismo cordobés con que Córdoba era macrista o que Córdoba era libertaria. Y yo te diría, relativizaría esa posición y te diría que cada elección es una elección distinta, donde van a tener que exponer argumentos, y en general hoy veo que el gobierno puede aspirar, si mejora la economía un poco, va a tener un sprint como el que tuvo Macri allá por el 2017. Un techo de 40 puntos, 41 puntos. Sí. Ahora, si la economía no mejora, el piso puede llegar a ser de 30 puntos para el gobierno, con riesgo de que le pase algo similar a esto que te voy a contar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Cornejo gana su elección provincial en Mendoza, Yarlora gana la propia en Córdoba, con Schiaretti de candidato, Puyaro gana la propia en Santa Fe y el peronismo gana provincia de Buenos Aires? Y chao. Sabiendo que el único apoyo real, concreto, de poder que tiene el gobierno de Milei es la opinión pública, derrotas en la zona central, que es donde más apoyo tiene hoy, y en provincia de Buenos Aires determinarían un momento de crisis de la gobernabilidad muy fuerte, ¿no?
Sí. Lo que, a ver, estos resultados. Ojo, Sí, esto sí. hay que decirlo también en estos términos, es de baja probabilidad, pero Ujú. está en el radar. No podemos decir, no, esto no va a suceder, ¿no? En Digo, Argentina todo puede pasar. así es. Es así. Pero, a ver, volvamos al tema de la imagen de Milei. Y quiero saber las medidas que ha tomado. Creo que la universidad fue lo que más fuerte ha impactado en los resultados negativos. Jubilados. Jubilados. Ahora, el tema AFIP. ¿Puede ser un punto positivo desde la perspectiva de la gente hacia Milei? ¿Pueden tomarlo como algo bueno que había prometido y lo hizo? En la medida que el tema AFIP no impacte positivamente en la recomposición del poder adquisitivo, yo debo decirte que no. Digo, ideológicamente los que ya lo apoyan lo van a aplaudir, pero los que no lo apoyan a Milei, en la medida que no haya recomposición del poder adquisitivo, me parece que no. Además, puede ocurrir que le critiquen la medida porque esto significa también que va a haber menos controles a los ricos, que ya le bajó los impuestos, mientras que hoy acaban de anunciar que para los medios de comunicación va a implementar un IVA. Sí, ¿no? Sí. Van a empezar Entonces, es realmente sorprendente. Yo te diría o les diría que en la medida que la capacidad adquisitiva de los argentinos no mejore, el gobierno de Milei va a seguir en este limbo de estar ahí al filo del 40% de aprobación, con niveles de rechazo cercanos ya al 60%, con posibilidad de que se incremente el rechazo, ¿no? Digo, porque nosotros venimos viendo mes a mes que el gobierno pierde un punto, punto y medio o medio punto, pero siempre viene una tendencia a la baja en términos de apoyo. Así que yo les diría que lo de la AFIP va a tener impacto en el público excesivamente informado, pero no en el gran público. El gran público sí es sensible a los cambios en el bolsillo, en el cambio en las tarifas. Por eso lo que hoy más le golpea al gobierno de Milei es la sensación térmica, porque si a ustedes les dicen que la inflación es de 3 puntos, pero ustedes tuvieron un aumento del 20% en el alquiler, le subió 50% la luz, 60% el gas, ¿de qué inflación hablamos? Ni hablar de los que vamos al supermercado a comprar o tenemos algún gasto salarial. Digo, no es tan simple, ¿no? Me parece que ahí hay un punto en el cual el gobierno no ha tenido la delicadeza de explicar bien, y cada vez que el propio Milei sale con alguna frase rimbombante, la mayoría de las veces son mentiras o dice cosas extravagantes, como por ejemplo que somos un 50% más ricos desde que él es presidente, ¿no? Gustavo, gracias como siempre por estos minutos. Al contrario, abrazo enorme. Adiós. Gustavo Córdoba es el director de la consultora Suban Córdoba y Asociados, es consultor político y acaban de emitir ayer el último informe, el de octubre, referente primero a universidades, que ya habíamos hecho el adelanto la semana pasada con otro de los integrantes, con Facundo Londero, y hoy queríamos hablar del capítulo 2, que era la imagen del presidente en las provincias. Y estén atentos